Muchas historias aún son desconocidas dentro del universo de Halo, historias que todo fan debería conocer. Esta es la historia de cómo los Ungoy o Grunts iniciaron una revuelta que puso bastante nervioso al Covenant. Soy Tomio Monster, comencemos. A lo largo de los años hemos conocido diferentes especies en el universo de Halo. Los Ungoy sin duda son una especie bastante interesante, y antes de situarnos en el conflicto debemos entenderlos un poco más. En el año 2142, los Ungoy, así como su planeta natal, fueron descubiertos por el Covenant, y aunque la mayoría de los miembros del Covenant se incorporaron por voluntad y por fe en el gran viaje, los Ungoy fueron fuertemente sometidos y forzados a agregarse a las filas del Covenant, siendo así la raza más débil con la que el Covenant contaba. Estos rápidamente se convirtieron en la carnada de las misiones, mandando un gran número de Ungoys al frente, sabiendo que estos serían los primeros en caer. Los Ungoy no son una raza agresiva o que guste del combate como otras especies, pero como ya dije, tras siglos de opresión, la guerra fue convirtiéndose en parte de ellos. En todos los juegos de Halo hemos podido ver a estos pequeños Ungoy, sin embargo, deberías considerar nuevamente su tamaño, ya que estos pueden llegar a medir hasta 1,67 centímetros. Así es, probablemente un Ungoy mida más que tú. Una vez dentro del Covenant comenzaron a tener rivalidades con otra especie de bajo nivel, los Kith-Jar. Esto principalmente se originó debido a la alta reproducción de los Ungoy dentro de Gran Caridad, obligando a los Kith-Jar a reubicar sus casas para que pudieran caber los Ungoy. Esto a su vez obligó a que estas especies vivieran también en hogares compartidos, teniendo roces como que los Ungoy pisoteaban los nidos de los Kith-Jar. El punto de quiebre de toda esta situación fue cuando un miembro del Ministerio de Concierto, o sea, un representante político para aquellas especies de bajo nivel dentro del Covenant, descubrió evidencia del plan de los Kith-Jar, el cual consistía en envenenar con narcóticos los recursos de infusión Ungoy, provocando que los machos quedaran estériles. A pesar de la evidencia, el ministro y el alto consejo se negaron a investigar esta situación, ya que no creían que esto fuera un problema mayor, prefiriendo tener miles de Ungoy estériles a comenzar conflictos con los Kith-Jar. Para el año 2462, las tensiones entre estas dos especies continuaban. Sumando a esto, el desinterés por parte de las otras especies del Covenant resultó en una rebelión Ungoy, conflicto en el cual los Ungoy atacaron directamente a los Kith-Jar, teniendo varios encuentros dentro de Gran Caridad, y mientras más intensificaban estos combates, más especies del Covenant resultaban implicadas en este conflicto, por lo que tuvieron que llamar a alguien que controlara esta situación, al Inquisidor, el cual con apoyo total del Covenant decidieron cristalizar parte del planeta natal de los Ungoy, Valhalla, terminando así con esta rebelión dentro de las filas del Covenant. A pesar de ser castigados por parte del Covenant, los Ungoy demostraron que si había algo que los motivara, podían ser buenos combatientes, decididos y competentes, dejando claro su habilidad cuerpo a cuerpo, pero sin duda su mayor fuerte era la unión y la cantidad de tropas que tenían, logrando así vencer a varios Angelis durante este conflicto. Si el Covenant no hubiese llamado al Inquisidor para frenar esta rebelión y así cristalizar el planeta de los Ungoy, esta rebelión hubiera continuado, llegando incluso a desestabilizar al mismo Covenant. En cuanto a los Angelis, a pesar de que los Ungoy les generaron varias bajas, estos simplemente decidieron perdonarlos y al ver su gran capacidad en el combate, decidieron entrenarlos, darles un mejor equipo y les fueron otorgadas armas, beneficios que los Ungoys no tenían antes de esta rebelión. Y a pesar de que los Ungoy seguían siendo mandados a la primer fila de combate, estos ya tenían más respeto dentro del Covenant. Hubo otros percances posteriores a este, como la 16ª rebelión Ungoy. En esta, básicamente los Ungoy buscaban más respeto por parte del Covenant a través de la violencia. Sin embargo, esta fue rápidamente finalizada por el aquel entonces señor de la guerra, Ripa Moram. A pesar de todo lo que ha vivido esta especie dentro del Covenant, algo es cierto, y es que gracias al reclutamiento por parte del Covenant, los Ungoy aseguraron la supervivencia de su especie, ya que al ingresar al Covenant, estos fueron salvados de los 2 inviernos mortales de su planeta natal, contando así con suministros suficientes para garantizar su supervivencia, garantizando el doble de vida promedio para aquellos Ungoy no combatientes, alejándolos así también de la llamada muerte azul o muerte por congelamiento que era muy común en su planeta natal.
Como dije al inicio, hay varias historias bastante interesantes dentro del universo de Halo, como el conflicto que hubo entre el Covenant y los Hunters para poder sumarlos a su vasto ejército, pero esa será historia de otro video. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerda que si así fue, deja tu like, esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video mío que ves y te ha gustado, suscríbete para no perderte de los próximos videos, así como de toda la nueva información de Halo Infinite. Sígueme en mis redes sociales, principalmente en Twitch, porque ahí andamos jugando bastante Halo. Y bueno, soy tu amigo Monster y nos vemos en el próximo video. Adiós.